En Dos con Ritmo y Salud, bienvenido el doctor Felipe Díaz Araujo, especialista en cirugía oncológica y en mastología, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, miembro de número de la Academia de Medicina del Zulia. Bienvenido. Doctor, después de las enfermedades cardíacas, el cáncer es la principal causa de muerte en Venezuela. ¿Qué referencia nos comenta al respecto? ¿Y cuál es la principal causa de muerte por cáncer en Venezuela? Bueno, Gregory, con respecto a la pregunta de cuál es la principal causa de cáncer en Venezuela, los archivos o los anuarios de estadística vital y de mortalidad del ministerio están actualizados solo hasta el 2015, ese es el último. Según esos anuarios, la principal causa de muerte en Venezuela son las enfermedades del corazón, con casi un 23% de todas las causas generales de muerte y entre todos los grupos de edad. La segunda causa es el cáncer y la tercera causa la diabetes con sus complicaciones. Entonces, eso es lo que está actualizado hasta el año 2015. Ahora bien, ya que sabemos ahora según los anuarios en Venezuela de mortalidad, cuáles son las principales causas de muerte, ahora podemos discernir cuáles son las causas de muerte por cáncer y por sexo. En hombres, la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer de próstata. Esa es la primera causa. Luego seguido por el cáncer de pulmón y en tercer lugar el cáncer de estómago. Estas son las tres primeras causas de muerte en los varones en Venezuela. Con respecto a las mujeres, la primera causa de muerte es el cáncer de mama. Para el año 2015 hubo más de 2.600 muertes debido a cáncer de mama, seguido luego por el cáncer de cuello uterino y muy de cerca esta segunda causa por el cáncer de pulmón, que sería la tercera causa de muerte en mujeres. Entonces este es el orden para mujeres: cáncer de mama, luego cáncer de cuello uterino y luego cáncer de pulmón. Doctor, ¿puede describirnos brevemente qué significa estar inmunocomprometido, siendo esta una condición de un paciente oncológico? Cuando se habla de un paciente inmunocomprometido, es preferible decir inmunodeficiente. Es aquel paciente que por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de condición, él está recibiendo algún tratamiento médico, puede también condicionar que su sistema de defensa no esté funcionando totalmente, y eso hace a estos pacientes más susceptibles de sufrir infecciones y enfermedades como por ejemplo el cáncer, la cual está demostrado que la incidencia de cáncer es mayor en aquellos pacientes que tienen un sistema inmunológico deficiente. A esto es lo que se le conoce como paciente inmunocomprometido o inmunodeficiente. Repito, cuando no tiene funcionalmente a toda su capacidad el sistema inmunológico, y existen múltiples causas. A los pacientes oncológicos se les considera pacientes inmunocomprometidos o inmunodeficientes, sobre todo cuando son pacientes que están en estadios avanzados de la enfermedad o cuando están recibiendo tratamientos como quimioterapia, hormonoterapia o radiaciones, los cuales pueden disminuir su respuesta inmunológica. Es por ello que a los pacientes oncológicos se les considera pacientes inmunocomprometidos. Doctor, ¿qué relación tiene el cigarrillo con el cáncer de pulmón? Bueno, ¿cuál sería la relación como me haces la pregunta, del cigarrillo? Pero en realidad el término correcto es usar el tabaquismo. Pues no solamente es el cigarrillo, es también las personas que fuman tabaco, las personas que la pipa, todo lo que tiene que ver con el hábito tabáquico. El hábito tabáquico es un factor de riesgo reconocido desde hace más de 80 años para desarrollar cáncer de pulmón. De hecho, el 80% de los cánceres de pulmón diagnosticados tienen relación con el hábito tabáquico en esos pacientes.
Sin embargo, existen otros factores para la génesis del cáncer de pulmón que no tienen que estar necesariamente relacionados con el hábito tabáquico. Existen otros factores como por ejemplo exposición a químicos y a sustancias carcinógenas como por ejemplo el asbesto, el inhalar gas radón, también están directamente relacionados con mayor riesgo para sufrir cáncer de pulmón. Pero sí, hay una relación directa. De hecho, las personas que han sido expuestas o que tienen el hábito tabáquico tienen 30 veces mayor riesgo de tener cáncer de pulmón que una persona que nunca ha fumado. Y es que el hábito tabáquico está reconocido no solo como un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, para cáncer de labio, de mucosa oral, de mucosa gingival, lengua, faringe, laringe, en el caso de las mujeres para cáncer de cuello uterino, también está relacionado. Entonces, como vemos, hay una amplia variedad de enfermedades malignas, amplia variedad de tipos de cáncer que están directamente relacionados con un aumento del riesgo de padecerlos en las personas que tienen hábito tabáquico. Excelente información. Doctor, las personas que tienen antecedentes de cáncer, ¿aumenta el riesgo de sufrir complicaciones de salud por la COVID-19? Una pregunta muy frecuente que me hacen mis pacientes, es decir, los pacientes oncológicos, aquellos que tienen actualmente cáncer, aquellos que ya han tenido cáncer y han sido tratados, si tienen mayor riesgo de tener COVID. Bueno, vamos primero hay que hacer una división en los grupos de pacientes. Aquellos pacientes que en estos momentos sufren una patología oncológica, algún tipo de cáncer, y están recibiendo tratamiento, bien sea con quimioterapia o con radiaciones, pacientes con cáncer en estadios avanzados, son pacientes cuyo sistema inmunológico está deficiente, se consideran pacientes inmunodeficientes y por supuesto tienen un mayor riesgo de contagiarse con el COVID y de que el COVID se exprese en forma grave. Se considera que tienen un 5 veces mayor riesgo de presentar la forma grave del COVID en este tipo de pacientes. Con respecto a los pacientes que ya han sido tratados y que se encuentran libres de enfermedad, no se ha demostrado que tengan mayor riesgo para el contagio. Esto quiere decir, tienen el mismo riesgo de contagiarse que tiene el resto de la población. Y por eso es que nosotros, la sugerencia general a nuestros pacientes, me refiero a todos estos pacientes oncológicos, es que hay que extremar las medidas de prevención. Uso de mascarilla, lavado frecuente de las manos, no recibir visitas en sus casas. Todos estos cuidados son importantes para tratar de prevenir que un paciente con un problema oncológico se le agregue la enfermedad del COVID, porque las posibilidades de que desarrolle una enfermedad, una forma grave de la enfermedad del COVID, son muy altas, son mayores que la de la población general. Ahora bien, los pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, todo este tipo de tratamientos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, ¿esto les da al paciente mayor riesgo para contagiarse? La respuesta es no. El riesgo sigue siendo el mismo que tiene todo el mundo. Para contagiarse tienes que estar en contacto con una persona que sea el portador o que sea el transmisor de la enfermedad, y tú tienes que estar desprevenido en la toma de las medidas de bioseguridad, pues. ¿Okay? El riesgo es el mismo. Todos corremos riesgo de infectarnos por COVID si no tenemos las medidas necesarias y si estamos en contacto con personas que sean portadores. Con respecto a si tienen estos pacientes que te acabo de mencionar mayor riesgo de sufrir la forma grave, la respuesta es sí. Su sistema inmunológico, al estar inmunodeficiente, hacen que el COVID pueda expresarse en estos pacientes como una forma mucho más grave de la enfermedad y condicionar hasta posiblemente amenazas a la vida de ese paciente. Entonces, el grupo de pacientes oncológicos se considera grupos de riesgo en los cuales hay que extremar las medidas de bioseguridad
mientras estén, por supuesto, recibiendo todos los tratamientos y posteriormente que los hayan finalizado. Doctor, los pacientes que han superado algún cáncer, que reciben pruebas, estudios por imágenes, escaneos para detectar una recurrencia potencial, en estos momentos de pandemia, ¿deben continuar con estas pruebas? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Lo que se recomienda en las asociaciones oncológicas a nivel del mundo y también en la Sociedad Venezolana de Oncología es que cada paciente debe ser atendido de forma individual. Esto quiere decir que es dependiendo de la evolución que ha tenido luego del tratamiento para el cáncer, por supuesto, cuál fue el tipo de cáncer y cuáles fueron los tipos de tratamiento. En muchos de estos pacientes los estudios de control se pueden diferir sin presentar un mayor riesgo. Para ello, su médico tratante, su oncólogo tratante, debe evaluar cada caso individualmente y sopesar el riesgo de que este paciente vaya a clínicas a realizarse los diferentes estudios y exámenes o de acudir a una consulta presencial donde pueden haber otros pacientes. Entonces hay que evaluar esa potencialidad de contagio y decidir si el paciente debe acudir a consulta o debe hacerse algunos tipos de exámenes, y uno debe tratar, el médico, de cada uno de los pacientes, hacer los consejos necesarios de cuáles son los exámenes mínimos necesarios en caso de ser necesario, y si es necesario o no la asistencia, o se puede hacer una llamada o videoconferencia o una atención a través online del paciente para ahorrarle esa visita. En mi Instagram, Dr. Felipe Díaz, o sea, Dr. Felipe Díaz, ya hace algún tiempo, al principio de la pandemia, hago un post donde explico muy bien cuáles son estas características del seguimiento oncológico que deben tener los pacientes, sobre todo los pacientes supervivientes de cáncer que ya finalizaron el tratamiento. Los invito a que pasen por allí y pueden empaparse un poco más de esta situación. Doctor Felipe Díaz, se ha dicho que la COVID-19 puede causar la cicatrización pulmonar. Hay otras enfermedades que causan la cicatrización pulmonar. Esta aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer pulmonar en el futuro. Con respecto a la pregunta acerca de si la fibrosis pulmonar que causa el COVID puede degenerar en un cáncer de pulmón, bien, la respuesta es que todavía no tenemos suficiente tiempo de observación de los pacientes que han sufrido la enfermedad y han logrado sobrevivir la enfermedad y han quedado con cierto grado de fibrosis pulmonar para poder decir a ciencia cierta cuál es la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. O sea, todavía el seguimiento que se ha hecho a estos pacientes no es suficiente. Estas son patologías que tardan años en desarrollarse cuando existen las condiciones precursoras necesarias. En este caso estamos hablando de fibrosis pulmonar. Sin embargo, sí sabemos muy bien desde hace ya mucho tiempo que múltiples causas que ocasionan fibrosis pulmonar en los pacientes sí elevan el riesgo a futuro para que estos pacientes portadores de fibrosis pulmonar desarrollen cáncer de pulmón. Ahora bien, nos toca esperar en el tiempo, hacer un seguimiento adecuado de estos pacientes que han tenido COVID con extensa fibrosis pulmonar y que se han logrado recuperar, para ver si en ellos existe una mayor frecuencia de cáncer de pulmón. Pero todo esto son estudios que tendrán que llevarse a cabo en el futuro y que van a tomar bastante tiempo para que tengamos una respuesta certera acerca de cuál es el verdadero riesgo que ocasiona el haber sufrido COVID y tener fibrosis pulmonar para desarrollar cáncer de pulmón. Doctor, desde este espacio queremos crear un poco de conciencia con respecto al hábito del tabaquismo, y es que además han surgido nuevas tendencias como fumar vaporizador. Esto aumenta el riesgo de desarrollar COVID-19. Bueno, en general con respecto al COVID y el uso de narguile y de cigarrillos electrónicos, que también están en boga, tienen mayor riesgo estas personas de tener COVID. Bueno,
cualquier enfermedad que afecte negativamente o cualquier factor de riesgo que afecte negativamente a los pulmones, por supuesto, va a hacer que la persona exprese mayor riesgo de contagiarse de cualquier, no solo de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, incluso hasta enfermedades bacterianas que pueden surgir por irritación de los bronquios y de las vías respiratorias. Uno de los factores que estaría considerado como riesgo para COVID, para contagio de COVID, es el uso de estos narguiles, que muchas veces son compartidos en reuniones, se hacen reuniones y se comparten para inhalar estos vapores y se comparten entre las personas los mismos, lo cual constituye un riesgo grave en pandemia. Y ya conozco hasta de casos que se han contagiado y hasta algunos han fallecido al reunirse en grupos y para degustar estos narguiles, para usarlos. Existe una falsa creencia de que los cigarrillos electrónicos y el narguile que no son dañinos y no agregan riesgo para tener cáncer de pulmón. Esto es totalmente falso. También se desarrollan compuestos químicos durante la combustión de estos métodos de fumar, y está demostrado que también agrega riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, no es cierto de que estos son métodos que sean, si se quiere, menos agresivos que el cigarrillo. También tienen su riesgo. Doctor, hablemos de las vacunas contra la COVID-19. ¿Pueden los pacientes oncológicos o pacientes que han superado algún cáncer vacunarse? Respecto a la pregunta, muy frecuente, por cierto, entre mis pacientes, es que si un paciente oncológico que actualmente recibe tratamiento o ya tuvo cáncer debe o puede recibir la vacuna, la respuesta contundente es sí. Un paciente oncológico debe recibir la vacuna contra el COVID. De hecho, en muchos países se consideran pacientes de primera línea, o sea, prioritarios, de los grupos que se debe vacunar primero, junto con el personal de salud y con los adultos mayores. Existen muy pocas contraindicaciones para que un paciente oncológico pueda recibir la vacuna. Y sin embargo, las mayores contraindicaciones serían porque en pacientes inmunodeficientes, sobre todo aquellos que están recibiendo actualmente tratamientos con quimioterapias o con radioterapias, desarrollarán o no la inmunidad. Eso quiere decir, no es que la vacuna le va a caer mal, no. El problema es que no tenemos la seguridad de que si está recibiendo en ese momento el tratamiento oncológico y ha tenido cuadros de inmunosupresión, él vaya a desarrollar la inmunidad para el COVID. Por eso es que se han hecho ciertas sugerencias, como por ejemplo que los pacientes que estén recibiendo quimioterapia, tratar de colocar la quimioterapia o la vacuna por lo menos unos 15 días después de que haya recibido la dosis del medicamento de quimioterapia, tratar de realizar las cirugías que amerite el paciente oncológico, colocar la vacuna por lo menos 5 días antes de la cirugía si es necesaria. Y bueno, hay una serie de pautas y sugerencias para los pacientes oncológicos que deben ser consultadas con su oncólogo tratante. Pero en líneas generales, sí debe vacunarse y no es una contraindicación el que el paciente tenga cáncer para vacunarse contra el COVID. Muchas gracias al doctor Felipe Díaz Araujo, especialista en cirugía oncológica y mastología, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, miembro de número de la Academia de Medicina del Estado Zulia. Muchas gracias.